Volvemos para el estudio de la Torah. Para esta semana estamos en la Parashat Beshalach. Repito, es el lector número 1 el que estamos analizando durante este tiempo. El tema: a situaciones difíciles, medidas extraordinarias, segunda parte. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Finalmente, Faraón dejó salir al pueblo de Israel, pero Akadosh Baruj Hu no los condujo por el camino regular, que a la vez era el más corto, y en un momento dado podía ser aprendido para regresar a Mitzrayim. En cambio, los llevó a rodear por el desierto, hacia el Yam Suf, y para terminar la travesía debieron subir armados, es decir, provistos de todo lo necesario. Entre ellas, las riquezas, oro y plata. De acuerdo a lo que dice el Talmud, no estaban tan de acuerdo en llevar este tipo de riquezas, lo consideraban una carga. Esta expresión, armados, es analizada con detalle. Pero un principio importante es estar armados con aquello que es necesario, como la fortaleza mental y la fortaleza emocional, para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar la libertad. Ahora, el Zohar menciona en este tema lo siguiente: y Dios condujo al pueblo alrededor por el camino del desierto del Yam Suf, y fue para preparar el camino para la manifestación del poder divino en el Yam Suf. Rabbi Yehudá preguntó: ¿por qué cuando los Bené Israel aún estaban en Mizraim y todavía no eran circuncidados, ni se hallaban en plena comunión con Akadosh Baruj Hu, Él, sin embargo, los trató como mi pueblo y mi primogénito Israel? Mientras que ahora que eran circuncisos y habían sacrificado debidamente el Corbán Pesach y se habían unido plenamente a Akadosh Baruj Hu, la referencia a ellos es meramente como el pueblo. La respuesta del que se habló de ellos no solamente aquí, sino en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Shemot 32 y 35 hay una referencia como el pueblo. Y esto es de acuerdo a la multitud mezclada que salió con ellos, explica el Zohar. Pues está escrito: y los Bené Israel subieron armados. Esta palabra armados en hebreo hamushim. Esto significa que la multitud mezclada era uno de cada 5, pues la palabra 5, hamishah. Según Rabbi Yossi, por cada 5 israelitas puros había uno que pertenecía a la multitud mezclada, es decir, 5 a 1. Rabbi Yehudá dijo: 1 en 50, hamishim. ¿Sí? 1 en 50, o sea, una 50ª parte de multitud mezclada de otras naciones. Rabbi Shimon vio en la palabra hamushim más bien una referencia al Yobel, este año especial que ocurre cada 50 años, después de 7 ciclos de año Shemitah. Al siguiente año, 7 por 7, 49, y al siguiente año Yobel. Entonces encuentra Rab Shimon una alusión con el año Yobel, en el cual hay una expresión de libertad en cuanto a las personas que han quedado como siervos en un momento dado, o algunos bienes que se han perdido de acuerdo a la herencia que han de recibir una vez que llegan a la tierra de Canaán. Entonces, Rabbi Shimon más bien la conecta con el año Yobel, que los condujo fuera de Mitzrayim. Por la misma razón, debían pasar 50 días por esta situación. Hamishim, los 50 días, algunos encuentran alusión a la cantidad de la multitud mezclada entre los hebreos que han salido de Mitzrayim, otro en cuanto al Yobel, y otra más en cuanto a los 50 días que van a suceder para llegar hasta Har Sinai a la recepción de la Torá. Pues también la Torá procedía de esta misma región del Yobel, es decir, hacia
hacia la libertad y la herencia. La Torá continúa. Mientras tanto, Moshe se hacía cargo de los restos de Yosef, quien había vaticinado la salida de Mitzrayim, y comprometió al pueblo a llevarse sus restos cuando se cumplieran las cosas. Durante la primera jornada el pueblo se estableció en Sucot, y al emprender la segunda jornada, Akadosh Baruj Hu iba con ellos de día en una columna de nube y por las noches en una columna de fuego, y así fue durante todo el recorrido. Cuando iba en una columna de nube, dice el texto de la Torá, que los guiaba. Y cuando era por una columna de noche, les alumbraba el camino. Estas dos situaciones, guiar y alumbrar al pueblo de Israel, dos características que Akadosh Baruj Hu va a tener para con el pueblo. Y Akadosh Baruj Hu para nosotros, uno, nos guía, dos, nos alumbra en el camino. Nos ayudará estas dos propiedades de Akadosh Baruj Hu para con el pueblo de Israel, para que podamos alcanzar la libertad. De esto el Zohar da a conocer lo siguiente. Y el Señor caminaba ante ellos de día. Y la expresión "y el Señor caminaba" significa que Akadosh Baruj Hu y su consejo. Es decir, esta es la forma en la que nos va a guiar a través de su consejo y nos va a alumbrar a través de su consejo, es decir, la Torá. La Torá es para nosotros la guía que Akadosh Baruj Hu dejó y el alumbre o la iluminación para que nosotros podamos alumbrar nuestro camino. Rab Yitzhak dijo, esto ilustra lo que nos ha enseñado, es decir, que los patriarcas fueron también la carroza de la Shejinah, o sea, la Merkabah, el receptáculo que contiene la Shejinah. A Abraham lo indican las palabras, caminaba ante ellos de día. A Isaac lo indican las palabras en un pilar de nube o una columna de nube. A Jacob lo indican las palabras para conducirles el camino. Y a David lo indican las palabras de noche en una columna de fuego. De esta forma está hecho un receptáculo para la Shejinah, la presencia divina. Y todos estos cuatro formaban una Merkabah, una carroza superior para la ayuda y la guarda de Israel, con el fin de que pudiese andar en armonía, integridad y paz, y entonces los padres pudiesen ver la redención de sus hijos. Esto es lo que describe el Zohar. Para andar de día y de noche, porque los hijos de Israel habían de andar de noche como de día, ¿cuál un grupo de fugitivos? La pregunta, ¿no contaban con Akadosh Baruj Hu para protegerlos y conducirlos? Pero ello ocurrió a fin de que pudiese manifestarse en ellos la armonía del todo, es decir, los atributos divinos de misericordia y justicia, tanto en el día como en la noche, ya están simbolizados, ¿ya? Entonces, el pueblo de Israel nos movemos en medio de estas dos situaciones, el día y la noche, entre la misericordia y la justicia. En cuanto a la columna de fuego, ella aparecía de noche para dar la luz a cada lado y fue como un faro para alumbrar. No solamente nosotros éramos alumbrados, el pueblo de Israel, sino que también incluso los Mitzrim sintieron el instinto de poder perseguir, pues miraban la luz, a fin de que entonces el nombre de Akadosh Baruj Hu pudiera ser glorificado en su derrota. También era para desorientar a los Mizrim, haciéndoles pensar que todo era solo un accidente. Fue por ello que caminaron día y noche. Rab Abba dijo, bienaventurados son los israelíes porque Akadosh Baruj Hu los sacó de Mizraim para que pudiesen ser su parte y posesión. Observad que Israel ganó libertad del lado del Yobel. Y esto volverá a ser así en el futuro. O sea, la libertad que se alcanza es lo que decíamos. Junto en la libertad, este Yobel está conectado con la palabra armados, Hamushim, y tiene que ver uno con la multitud mezclada de las naciones que se encontraba también entre Israel al momento de la salida de Mitzrayim, número uno. Número dos, con los 50 años que tiene que ver el Yobel hacia la libertad, la herencia y la libertad.
Y número 3, sobre la Torá. O sea que los pueblos pueden alcanzar la libertad con la salida de Israel. Primer pensamiento. Segundo pensamiento, que también la libertad es por el Yobel en determinado tiempo, y también la libertad viene por la recepción de la Torá, por la Torá misma. Así entonces, observar que Israel ganó la libertad del lado del Yobel, y esto volverá a ser así en el futuro. O sea que continúa sucediendo la libertad por estas mismas situaciones, por aquellas multitudes que hoy en día son también, que son recogidas o que también caminan juntamente con el pueblo de Israel. Número 1. Número 2, por el Yobel, porque llegará este momento de liberación para la persona a nivel individual. Número 2. Número 3, porque también habrá, la Torá permitirá la libertad de todo ser humano. Y acontecerá que en ese día sonará la gran trompeta, más aún a causa de ese Yobel superior. Ellos esperaron 50 días antes de recibir la Torá en Har Sinai. Entonces, toda esta conexión de libertad, estas tres expresiones. Así como caminaron de día, así caminaron también de noche, de manera que los días fuesen perfectos y aún anduvieron en holgura y comodidad. Cuando recibieron la ley, habían pasado 50 días, cada uno consistente del día y la noche, y siendo cada uno la mitad de un todo. Así, después de haber andado 50 días completos, brilló sobre ellos la luz de los 50 días del Yobel, o sea, de la libertad. Después Akadosh Baruj Hu hizo volver al pueblo en dirección de Mitzrayim. Y eso es lo que ocurre ahora. Y acamparon frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar grande, delante de Baal Zephón. Este lugar llamado Pi Hahirot significa boca de la libertad. Boca, Pi Hahirut, de la libertad. Pi Hahirot. Este lugar en realidad no tenía salida aparente. Era un callejón sin salida. Monte aquí, ciudad aquí, y el Yam Suf justo en el frente, un callejón sin salida. Esta situación, conocida por el faraón, reforzaría su corazón para ir por el pueblo de Israel, y ahí es donde Akadosh Baruj Hu daría la última lección, y entonces sería reconocido quién es él. Ahora, este lugar sería llamado Pi Hahirot, boca de la libertad. La reacción de faraón fue de acuerdo al plan de Akadosh Baruj Hu. Entonces, al saber que el pueblo de Israel está encerrado, se abalanzaría sobre él. El desenlace lo sabremos un poco más adelante, aunque ya sabemos cuál fue el resultado. Pero se puede adelantar algo. Allí, donde aparentemente hay un camino sin salida, solo Akadosh Baruj Hu puede hacer un camino. Como dice el dicho, se hace camino al andar. Para liberar al pueblo y a cualquiera que hoy lo necesite. Porque cuando un individuo sienta que no hay salida, Akadosh Baruj Hu abre frente a él Pi Hahirot, la puerta de la libertad, la boca a la libertad. Esto, como decimos al título, hay situaciones difíciles que requieren medidas extraordinarias. Estaba el pueblo armado, tenía fortaleza mental y emocional, pero de pronto se encuentra en un callejón sin salida. Hasta ahí fue llevado con esta fortaleza mental y emocional. Para poder continuar de acuerdo a lo que Akadosh Baruj Hu exige para su pueblo Israel, tendrá que abrirse a nuevos horizontes. Tendrá que ver lo que no puede ser creído de manera fácil. Tendrá que subir de esta fortaleza emocional y mental a los niveles de la emuná, de la fe. Y ahí se encuentra Pi Hahirot, la puerta de la libertad, en los niveles que uno alcance en la fe. Hasta la próxima. Shalom.